comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso estamos en el tema 8, física cuántica, y estamos dentro del punto 1, antecedentes de la mecánica cuántica. Hoy vamos a tratar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es uno de los muchos experimentos, en concreto en este tema vamos a ver tres, que es la radiación del cuerpo negro, que ya ha sido tratada en un vídeo previo, el efecto fotoeléctrico que veremos hoy y los espectros atómicos que lo veremos en un vídeo posterior. ¿De acuerdo? Bien, recuerdo, yo al igual que hice en la radiación del cuerpo negro, que la mecánica clásica entra en crisis, ¿de acuerdo? Porque existen una serie de fenómenos, experimentos, repito, nosotros vamos a ver tres, que no es capaz de explicar. Recuerdo que la mecánica clásica engloba a lo que serían las leyes de Newton de la mecánica, las leyes de Boltzmann, Clausius de la termodinámica y las leyes de Maxwell del electromagnetismo. Digamos que esos son lo que corresponde al gran bloque de lo que sería, lo que se conoce entre comillas como mecánica clásica, que permitía explicar los fenómenos que ocurrían, ¿de acuerdo? Todos los experimentos, ¿de acuerdo?, que se hacían. Hoy vamos a tratar lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿vale? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues el efecto fotoeléctrico es un experimento que realiza Hertz, que en 1887 hace incidir radiación UVA, o sea, ultravioleta, sobre una lámina de metal, como veis aquí, y observa que se produce la emisión de fotoelectrones, ¿de acuerdo? Esa radiación tiene una determinada energía y le aporta esa energía al metal y eso provoca la salida de electrones del metal y que se observe una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso era un fenómeno que había que explicar. Sí, hacemos incidir radiación electromagnética sobre una lámina de un metal y se produce emisión de fotoelectrones, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Vamos a verlo en dos bloques. Vamos a ver qué propone la mecánica clásica como explicación de lo que va a pasar en el experimento. Veremos que la mecánica clásica no es capaz de explicar lo que ahí está ocurriendo y bueno, será Albert Einstein quien explique dicho experimento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos por paso. Aquí tengo representado otra vez el experimento para ir haciendo aclaraciones y tenemos en dos partes. Vamos a ver primero lo que propone la mecánica clásica que debe de pasar en el experimento y lo que se observa realmente. Bien, lo primero que propone la mecánica clásica es que la emisión de fotoelectrones, es decir, cuando se hace incidir la radiación sobre metal, la emisión se puede dar a cualquier frecuencia. Paro aquí un segundo. La frecuencia, recordar del espectro electromagnético, es la que marca la cantidad de energía que tiene una radiación. A mayor frecuencia, más energía tiene. Entonces, lo que viene a decir la mecánica clásica es que si estos electrones de la placa reciben energía y absorben toda la energía que le llega, recordemos que ya Planck decía que no, ¿vale? Propone en su teoría cuántica que se absorbe de forma discontinua, pues, por poner un ejemplo, ¿vale? Si un electrón de la lámina necesita 20 julios y yo le aporto una radiación electromagnética de una determinada frecuencia que le aporta 10, pues ese electrón cogerá 10, cuando le llegue más energía cogerá otros 10, seguirá cogiendo 10, hasta que llegue a tomar la energía necesaria para salir del metal, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la frecuencia, es decir, de la energía que lleve la radiación, se va a producir emisión de fotoelectrones, ¿de acuerdo? Del metal. ¿Vale? Bien, eso es lo que propone la mecánica clásica. Repito que nosotros ya sabemos que la absorción de energía es de forma discontinua. Bien. Y que independientemente de la frecuencia, repito, se debe de producir. ¿Qué se observa realmente? Pues que cuando se hace el experimento, pues el metal emite electrones siempre y cuando la frecuencia de la radiación incidente sea igual o superior a una frecuencia mínima. Es decir, que si yo le aporto una energía de 20 julios al metal, no emite energía. Si le aporto 30, tampoco. Si le aporto 40, tampoco. Si le aporto 50, ya emite energía. Es decir, que independientemente del metal,
Cada metal va a tener, como veremos ahora, un determinado valor de energía a partir del cual empieza a emitir fotoelectrones. A esa energía, ya veremos qué terminología se le da, se le va a llamar energía mínima, umbral, trabajo de extracción, función trabajo, ya lo veremos. Y eso se corresponde con una frecuencia mínima que debe de tener la radiación incidente para que se produzca emisión. Por tanto, si yo hago incidir una luz sobre la placa del metal que no tiene la frecuencia suficiente para arrancar los electrones, ya puedo hacer incidir esa radiación el tiempo que yo quiera, que no se va a producir emisión de fotoelectrones. ¿De acuerdo? O sea que lo que propone que debe ocurrir la mecánica clásica no concuerda con el hecho experimental. Seguimos. Por lo que hemos dicho aquí, en la primera parte, la emisión no será instantánea. Es decir, si yo le estoy aportando, según la mecánica clásica, si yo le aporto poca energía, una radiación de frecuencia baja, es decir, de poca energía a la lámina del metal, si ese electrón necesita 100 julios para salir, vuelvo a poner el ejemplo, y le aporto una radiación que le aporta 2 julios, pues mientras va tomando esa energía poco a poco, tardará hasta llegar a los 100 julios para poder salir. Por eso, la emisión de electrones no es instantánea, va a tardar un tiempo en que se observe corriente eléctrica. Sin embargo, lo que se observa realmente es que la emisión es instantánea, es decir, en el momento en que se produzca una luz incidente, o se haga incidir una radiación con la energía suficiente, es decir, con una frecuencia superior a la mínima, automáticamente se produce emisión de fotoelectrones. Y eso lo sabemos porque el amperímetro va a marcar corriente eléctrica. Bueno, pues ya tenemos dos cuestiones. Si estamos proponiendo, ya hay dos cosas que propone la mecánica clásica que según la mecánica clásica deberían de pasar y no ocurre. Y por último, más importante y que va a costar trabajo de entender. ¿Cuál es la energía cinética que tienen los fotoelectrones? ¿Vale? Pues la energía cinética, es decir, una vez que los electrones salen del metal, se mueven con una determinada velocidad y por lo tanto van a tener una determinada energía cinética. A esos fotoelectrones, que se les llama así porque son electrones que salen del metal, es decir, de la corteza electrónica del metal, pues se llaman fotoelectrones, electrones emitidos por la acción de una luz, pero son electrones al igual que cualquier electrón de la corteza, ¿vale? Esa energía cinética, según la mecánica clásica, dependía de la intensidad de la radiación incidente y no de la frecuencia. Es decir, que si yo tenía una frecuencia o una radiación de 20 julios y otra radiación de 80 julios, independientemente de que tuviese dos radiaciones de 20 y 80 julios, que se corresponden a dos frecuencias distintas, evidentemente, independientemente de esos valores de frecuencia que se corresponden con los valores de energía que he comentado, si yo aumento la intensidad, ¿de acuerdo? Aumenta la energía cinética de los fotoelectrones. Si corre más, va más deprisa. ¿Qué se observa realmente? Pues que no. Que cuando yo aumentaba la intensidad de la radiación incidente a 20 julios, la energía cinética de los fotoelectrones seguía siendo la misma. Cuando la bajaba seguía siendo la misma. Lo que sí cambiaba era el número de fotoelectrones emitidos. ¿De acuerdo? O sea que si yo con 20 julios conseguía superar ese mínimo de energía para poder arrancar los fotoelectrones y aumentaba su intensidad, yo lo que observaba era que en el amperímetro marcaba más corriente. ¿De acuerdo? Y si disminuía la intensidad, disminuía la corriente. Sin embargo, la energía cinética de esos fotoelectrones emitidos permanecía constante. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de tres predicciones de la mecánica clásica sobre qué debe de pasar en el experimento y vemos que las tres no concuerdan con los resultados experimentales, con lo cual hay que buscar otra explicación. ¿Quién da esa explicación? Pues la da Albert Einstein. En 1905 propone una explicación para ese experimento. Es precisamente por esta explicación de este experimento por la que le dan el premio Nobel. No recuerdo mal, en el 21. No se lo dan por la teoría de la relatividad, porque la teoría de la relatividad no se comprueba hasta más tarde con hechos experimentales, ¿no?
Bien, vamos porque la importancia que tiene la explicación del efecto fotoeléctrico es enorme. Fijaros, según el planteamiento propuesto por la mecánica clásica, ¿de acuerdo? No es válido. ¿Por qué? Porque, recordad, la luz tiene carácter ondulatorio, ¿vale? Según Maxwell, recordar que hay una controversia desde Newton y Huygens sobre el carácter ondulatorio o corpuscular de la materia. Para Newton tenía carácter corpuscular de la luz, tenía carácter corpuscular, mientras que para Huygens tenía carácter ondulatorio. A medida que van pasando los siglos, pues parece que todos los experimentos nos llevan a que la luz tiene un carácter ondulatorio, ¿de acuerdo? Y Maxwell propone una ecuación para explicar la interacción de ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas formadas por campos eléctricos y magnéticos alternados tiene una velocidad y esa velocidad concuerda con la de la velocidad de la luz, con lo cual parece que la luz tiene un carácter ondulatorio, ¿vale? Bien. Segundo, y que ya hemos visto en la radiación del cuerpo negro y hemos recordado aquí, según la mecánica clásica, la energía, ¿de acuerdo? La materia la absorbe de forma continua, es decir, absorbe toda la energía que le llega y emite la energía que quiera. No le está vedado ningún valor de energía. Eso ya hemos visto con la teoría de Planck, que no es cierto, que la materia absorbe o emite paquetes o cuantos de energía, es decir, esa absorción o emisión es discontinua. Pero, ¿cuál es el tratamiento o cuál es la consideración revolucionaria que hace Einstein? Primero, toma la cuantización de Planck. Es decir, para Einstein, la absorción que se está produciendo de energía por parte del metal en el experimento es discontinua. Es decir, que asume la propuesta de cuantización de la energía de Planck. Y, segundo y más revolucionario, la luz está formada por partículas. Es decir, algo que parecía que ya quedaba muy claro, y es que la luz tenía carácter ondulatorio. Para poder explicar el experimento del efecto fotoeléctrico, Einstein retoma el carácter corpuscular de la luz y a la partícula que se encarga de transportar esa energía luminosa la llama fotón. Serían los fotones, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué energía es la que lleva los fotones? Pues la energía que lleva los fotones no es la que le dé la gana. Esa energía se calcula a partir de la ecuación de Planck, es decir, esa energía está cuantizada, ¿de acuerdo? Y lo importante es que esa energía que llevan los fotones va a depender de la frecuencia de la radiación. Es decir, la importancia y el por qué le dan el premio Nobel a Einstein es por introducir otra vez el carácter corpuscular de la luz, la introducción del fotón y por tanto retomar otra vez esa idea de carácter corpuscular que proponía Newton, que no tiene nada que ver evidentemente con la actual, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a tratar de explicar, ¿de acuerdo?, el experimento en base a estas dos ideas que propone Einstein. Bien, aquí tenemos, antes de comenzar, una representación gráfica de lo que ocurría realmente. Fijaros, aquí está representada la energía cinética con la que salen los electrones, ¿de acuerdo?, frente a la frecuencia de la radiación incidente. ¿De acuerdo? Aquí está. Recordar, frecuencia equivale a energía, ecuación de Planck, ¿de acuerdo? E igual a h por nu. ¿Qué se observaba? Que si yo iba aumentando la frecuencia de la radiación incidente, ¿vale?, estaba aumentando su energía hasta que no se llegaba a una determinada frecuencia para un metal concreto, ese metal no emitía fotoelectrones. Si yo le aporto más energía, es decir, la radiación tiene una frecuencia mayor que la mínima necesaria para arrancar los electrones, es decir, le estoy aportando más energía de la necesaria, el resto de energía la utiliza el fotoelectrón para salir disparado, ¿vale?, para aumentar su velocidad. Por lo tanto, a medida que la frecuencia superaba la frecuencia umbral, esa energía sobrante se invertía en energía cinética. Fijaros que aquí estamos viendo la representación gráfica de dos metales distintos. La pendiente de la recta es la misma. De los datos experimentales tomados,
Se observaba que las pendientes de los metales eran distintas, que cada metal tenía su frecuencia mínima o umbral, ¿de acuerdo? Características, y lo importante es que la pendiente de la recta se correspondía con la constante de Planck, ¿de acuerdo? Hay que fijaros la importancia que tiene estas consideraciones que hizo Einstein, apoyada en parte en Planck. La otra es una introduce por su parte el concepto de foto, ¿vale? Bien. Vamos a la explicación del efecto fotoeléctrico. Fijaros, ¿por qué no se produce emisión de fotoelectrones a cualquier frecuencia? Esto es muy importante. Hemos dicho que él se apoya en la teoría de Planck. La energía no se absorbe de forma continua. Y ahora nos vamos a montar en un fotón. Tenemos una radiación electromagnética que está incidiendo sobre la placa del metal. ¿De acuerdo? Esa radiación que incide sobre la placa del metal está formada por un montón de partículas, que son fotones, que llevan la energía. Si esa radiación aporta 50 julios, ¿de acuerdo? Cada fotón lleva 50 julios, transporta 50 julios. Y cada fotón va a chocar con un electrón. ¿Vale? Si el electrón necesita 80 julios para salir, como recibe 50 y, según Planck, no absorbe de forma continua la energía, no los va a coger. Es decir, el electrón no va a salir del metal hasta que no choque con él un fotón que tenga una energía superior a la mínima que necesita para salir. ¿De acuerdo? A esa energía mínima se le llama trabajo de extracción. Y eso explica por qué no se produce emisión de fotoelectrones a cualquier frecuencia. Es decir, el fotón lleva la energía, ¿de acuerdo?, que corresponde a la frecuencia de la radiación, y si el electrón con esa energía no tiene energía suficiente para salir del metal, pues no sale. Y por lo tanto no se produce emisión de fotoelectrones. ¿De acuerdo? Y también explica por qué es instantánea. Es decir, si yo le aporto la energía suficiente, el electrón la recibe y sale. ¿De acuerdo? Con lo cual no hay que esperar un tiempo a observar si salen o no electrones. ¿De acuerdo? Importante, e insisto otra vez, si llega un fotón y choca con el electrón y le aporta su energía, el electrón recibirá la energía, la cogerá, si le permite salir del metal. Si no, no sale. Si no coge 50 julios y espera que llegue otro fotón y le permita tomar otros 50 julios hasta llegar a la energía suficiente. No, porque eso supondría que los electrones toman energía de forma continua. Y ya hemos visto que eso no ocurre a nivel que la materia se absorbe de forma discontinua y se emite de forma discontinua, teoría de Planck, ¿vale? Si no, estaríamos ante la mecánica clásica y vemos que no se está cumpliendo, ¿vale? ¿Qué energía mínima habrá que aportar? Repito, se llama trabajo de extracción y su cálculo se hace a partir de la ecuación de Planck. Es decir, la frecuencia mínima, también llamada frecuencia umbral, que debe de tener la radiación para que aporte la energía suficiente para salir. Estos son dos términos que van a aparecer muchísimo en la ecuación, ¿de acuerdo? En los problemas, y que, como veremos, aparecerá en la expresión de Einstein, que todavía no he planteado. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, ¿qué ocurre si la energía del fotón es mayor a la umbral? Pues muy sencillo. Si yo tengo un fotón que aporta 100 julios y el electrón necesita 60, cuando recibe los 100 julios, utiliza 60 julios para salir del metal, hablando así de forma coloquial, y el resto, los 40 julios restantes, los utiliza para salir corriendo en forma de energía cinética. Si yo le aporto 120 julios, utilizará los 60 para salir y en los 60 restantes como energía cinética. Es decir, a medida que la energía del fotón incidente es mayor, lo que va a hacer el electrón es salir del metal y el sobrante de energía lo utilizará en forma de energía cinética. Aumentará su velocidad. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la ecuación que propone Einstein para la explicación del efecto fotoeléctrico y que
en muchas cuestiones de selectividad, de la prueba de selectividad, aparece. Explique el balance energético del efecto fotoeléctrico. Aquí lo tenéis. La energía de la radiación incidente, es decir, de los fotones correspondientes a la radiación, se invierte en extraer al electrón el metal y el resto se corresponderá con la energía cinética que lleve el fotoelectrón emitido. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos representada sustituyendo, aplicando la ecuación de Planck a el término energético, bien de la energía del fotón, bien del trabajo de extracción. ¿De acuerdo? O sea que esta expresión matemática explica el efecto fotoeléctrico, el balance de energía que se produce en el proceso. ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué pasa con la intensidad de la radiación? ¿Vale? Vamos a explicarlo de forma sencilla. El problema que tenemos nosotros es que confundimos intensidad con energía, pero con los fotones lo vamos a entender muy fácilmente. Fijaros, ¿qué significa que una radiación que tiene una determinada frecuencia, que corresponde con una energía de 50 julios, aumenta su intensidad? Lo único que significa es que esa radiación que estoy haciendo incidir sobre el metal está mandando más fotones. Pongo un ejemplo sencillo. Imaginad que la intensidad de una radiación que se corresponde a una frecuencia que me aporta 100 julios hace incidir 100 fotones por segundo sobre la placa del metal. ¿Vale? Bien. Si eso me permite, si se está produciendo efecto fotoeléctrico, es decir, si esos fotones tienen la energía suficiente, pues esos 100 fotones me van a permitir sacar 100 fotoelectrones por segundo. Y eso va a generar una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si ahora cojo esa radiación que aporta los 100 julios y le aumento la intensidad? Porque en lugar de los X fotones que he dicho, estoy mandando más fotones. Y si mando más fotones, puedo sacar más fotoelectrones. Pero ojo, esos fotoelectrones que estoy sacando siguen teniendo la misma energía cinética, porque que yo esté mandando más fotones no significa que tenga más energía sobrante. Sigue teniendo la misma energía. Por lo tanto, un aumento de la intensidad va a provocar un aumento del número de fotones con la misma energía y va a provocar que si se está produciendo efecto fotoeléctrico, es decir, si estoy aportando energía suficiente para extraer a esos fotoelectrones, puedo extraer más fotoelectrones con la misma energía cinética, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a tener es más fotoelectrones por segundo, es decir, la corriente eléctrica generada va a ser mayor. Y por tanto, como indico aquí, el amperímetro va a marcar una mayor corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Insisto, aumento de la intensidad, aumento de la corriente eléctrica. Hacemos un resumen, sobre todo para dejar conceptos claros. ¿Vale? Primero, si yo modifico la frecuencia de una radiación incidente, puedo provocar que si no se estaba produciendo efectos fotoeléctricos se produzca porque la frecuencia está relacionada con la energía y si yo aumento la frecuencia, los fotones incidentes tienen más energía. Si esa energía de los fotones incidentes supera la energía mínima, llamada trabajo de extracción, necesaria para extraer los electrones, los fotoelectrones, esos fotoelectrones saldrán. Es decir, que un aumento de la frecuencia va a provocar que pueda producirse efecto fotoeléctrico y si sigo aumentando la frecuencia, se sigue produciendo efecto fotoeléctrico, pero lo que va a ocurrir es que esos mismos fotoelectrones van a salir con más energía cinética, ¿de acuerdo? Más velocidad. ¿Qué ocurre si modifico la intensidad? Puede ocurrir dos cosas. Si la frecuencia de la radiación correspondiente no superaba la umbral, es decir, no estoy aportando la energía suficiente para extraer los fotoelectrones, por mucho que yo aumente la intensidad, voy a seguir sin extraer fotoelectrones. Si la energía sí era suficiente y por tanto se está produciendo efecto fotoeléctrico, recordemos que un aumento de la intensidad
lo único que supone es que aumenta el número de fotones de la misma energía que estoy haciendo incidir por segundo, por unidad de tiempo, en la superficie del metal. Con lo cual aumenta el número de fotoelectrones emitidos, pero de la misma energía cinética, y lo que sí voy a observar es que la intensidad de corriente eléctrica que me va a marcar el amperímetro es mayor porque hay más fotoelectrones circulando o moviéndose por el circuito. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, que tengáis esas ideas claras a la hora de las cuestiones teóricas que nos puedan hacer en una prueba, como las pruebas de selectividad, la de acceso a la universidad. ¿Vale? Por último, bueno, experimentalmente, ¿cómo calculamos la energía cinética con la que se mueven los fotoelectrones? Pues muy sencillo. Calculando o obteniendo el potencial de frenado. Es decir, una vez que los fotoelectrones salen, yo lo que hago es aplicar un campo eléctrico con una diferencia de potencial y lo que hago es parar los fotoelectrones. Entonces, yo determino cuál es el potencial que necesito aplicar para parar los fotoelectrones y veremos cómo vamos a poder calcular su energía cinética y por tanto su velocidad. Fijaros, nosotros hemos dicho que a mayor energía sobrante, con más energía cinética se van a mover los fotoelectrones, ¿de acuerdo? Lo hemos visto de la ecuación. Energía incidente igual al trabajo mínimo de extracción o función trabajo necesaria para poder extraer los fotoelectrones, y en la energía sobrante será energía cinética de esos fotoelectrones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Frenarlo. ¿Y cómo vamos a calcular esa energía? Pues aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. Fijaros, recordad, ¿qué dice el principio de conservación de la energía mecánica? Pues dice que la energía mecánica se conserva, es decir, la variación de energía mecánica es cero y por lo tanto, como podemos ver, la variación de energía cinética será igual a menos la variación de energía potencial. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética de los fotoelectrones, en este caso, que salen del metal, tiene que ser igual a menos la variación de energía potencial. Recordar que aquí estamos hablando de energía potencial electrostática. Energía potencial electrostática, su variación es carga por variación del potencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo aquí cero? Pues porque la energía cinética final es cero, es decir, yo estoy aplicando una diferencia de potencial tal que la energía cinética final sea cero. Despejamos de la expresión y vemos que si yo calculo, con el aparato, determino qué potencial tengo que aplicar para detener esos fotoelectrones, pues puedo calcular qué energía cinética tienen esos fotoelectrones, y a partir de la expresión de cálculo de energía cinética, un medio por la masa del electrón, en este caso por la velocidad del electrón al cuadrado, puedo calcular la velocidad que tienen los fotoelectrones emitidos. ¿De acuerdo? Y esto suele ser muchas veces dato del problema en los exámenes. Es decir, me dan el potencial de frenado para que yo calcule la energía cinética de los fotoelectrones emitidos y a partir de ahí poder continuar aplicando la ecuación del efecto fotoeléctrico de Hertz. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ¿qué es el potencial de frenado? La diferencia de potencial o el potencial que tenemos que aplicar mínimo para parar o detener los electrones, repito, y no lleguen al otro extremo del tubo, ¿de acuerdo? Al otro extremo de la placa. Si hacemos la representación gráfica del potencial de frenado frente a la energía incidente, aquí está representado frente a la frecuencia, pero recordad, frecuencia y energía son directamente proporcionales, es una gráfica exactamente igual que la que hemos visto antes con la energía cinética. Es decir, yo no tengo que frenar ningún fotoelectrón emitido porque hasta que no le aporte la energía necesaria, es decir, la radiación incidente no tenga la frecuencia mínima para arrancar los fotoelectrones, no los voy a poder arrancar, pero si yo le aplico una radiación electromagnética mayor, una energía mayor a la mínima necesaria, si la frecuencia incidente es mayor al umbral, el resto de energía que le estoy aportando supone un aumento de energía cinética, y cuanto más rápido vayan los electrones, mayor diferencia de potencial, como vemos aquí arriba, tendré que aplicar. O sea que voy a tener una representación gráfica
de pendiente positiva, como vemos aquí, y lo característico es que independientemente del metal que yo coja, la pendiente va a ser la misma. Evidentemente la frecuencia umbral es diferente, porque para el oro, pues el trabajo de extracción será diferente al cobre, porque los electrones últimos de la capa pues no están a la misma distancia de la parte externa del núcleo y la energía que haya que aportarle será diferente. Pero una vez que hago la representación gráfica para el metal que yo quiera, la representación gráfica va a ser una pendiente positiva, ¿de acuerdo? Una recta de pendiente positiva, cuya pendiente, en este caso al representar el potencial de frenado frente a la frecuencia, va a ser la constante de Planck partido la carga del electrón, porque es lo que estamos frenando, los fotoelectrones. ¿De acuerdo? Bien, con este vídeo y con el que haré también con ejercicios correspondientes a problemas relacionados con el efecto fotoeléctrico, pues yo creo que os quedará muy claro en qué consiste el experimento, ¿de acuerdo? ¿Qué propone la mecánica clásica para explicar lo que se observa y se ve que desde el punto de vista de la mecánica clásica no se puede explicar lo que ocurre? ¿Qué modificaciones hace Einstein? Introduce dos aspectos muy importantes. Primero, toma la idea de Planck sobre la cuantización de la energía, es decir, la materia se absorbe o se emite de forma discontinua. Y una segunda idea, y es que la luz está formada por partículas que transportan esa energía, que son los fotones. Con esas dos consideraciones, si retomar la idea de Newton sobre el carácter corpuscular de la radiación electromagnética y asumir la teoría de cuantización de la energía propuesta por Planck, es capaz de explicar qué es lo que ocurre en el efecto fotoeléctrico y explica cómo, en función de la energía incidente, es decir, de la frecuencia de radiación incidente, se produce o no emisión de fotoelectrones y por qué para cada metal esa energía mínima es diferente, ¿de acuerdo? Explica por qué la energía cinética de los fotoelectrones emitidos depende de la frecuencia o de la energía de la radiación incidente, ¿de acuerdo? Y no de su intensidad. Y también explica cómo la intensidad de la radiación incidente, ¿de acuerdo? Influye en el número de fotoelectrones que se pueden emitir o no en caso de que se haya producido efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Pues porque el aumento de la intensidad supone una modificación del número de fotones de misma energía que se están haciendo incidir sobre la placa del metal. Bien, estas ideas, la expresión, el balance energético, que es muy simple, yo creo que la ecuación del efecto fotoeléctrico, lo importante es conceptualmente la idea, retomar carácter corpuscular de la luz cuando se tenía asumido que tenía carácter ondulatorio y tomar las ideas cuánticas de Planck para explicarlo es lo revolucionario que propone Einstein y por eso le da el premio Nobel, evidentemente, aparte de explicar el experimento que no parece algo como muy importante. Lo importante es esas ideas que introduce. Y el balance energético es sencillísimo. La energía que aporta la radiación la utiliza el fotoelectrón primero para salir, trabajo de extracción, y el resto la invierte en desplazarse, en energía cinética, en moverse con una determinada velocidad. Bueno, con esto finalizamos el vídeo, ¿de acuerdo? Y espero que os haya resultado un poquito más sencillo entender esta parte y que completaremos con un vídeo posterior con ejercicios prácticos de aplicación del efecto fotoeléctrico en el que, insisto, volveré otra vez a retomar las ideas que acabo de resumir. ¿De acuerdo? Bien, finalizamos el vídeo.